Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a estudiar los motores de corriente continua, ¿sí? Para lo cual debemos recordar algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué nos dice la ley de Faraday? ¿Qué es una corriente continua? Problematización. En la unidad vehicular existen motores de corriente continua. Ejemplo, uno de ellos es el arrancador. La pregunta es, ¿y cómo funciona este motor? El día de hoy vamos a aprender a través de estas diapositivas cómo funcionan este tipo de motores. Logro de la sesión. Los estudiantes al término de la sesión lograrán comprender el principio de funcionamiento de un motor de corriente continua, así como calcular la potencia del arrancador. Motor de corriente continua. Concepto. El motor de corriente continua, denominado también motor de corriente directa, ¿sí? Motor CC o motor DC, es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, ¿sí? Esa es la esencia, convierte la energía eléctrica en mecánica. ¿Y qué genera con eso? Provoca un movimiento rotatorio gracias a la acción que se genera del campo magnético. Partes. Todo motor de corriente continua, como decimos, pues su alimentación tiene que ser de corriente continua para que el motor sea motor de corriente continua. Presentan varias partes, pero las más destacadas son el rotor y el estator. El estator está conformado por una bobina. Ambos son electroimanes. ¿Qué significa eso? Que para que funcionen necesitan ser alimentados de corriente, y en nuestro caso de corriente continua. Una vez alimentados con corriente continua, ya recién se convierten en electroimanes. Funcionamiento. Decíamos que el estator, en este caso representado con la letra N y S, ¿sí? Y el rotor, en este caso representado por nuestra bobina y un colector acá partido, ¿sí? Deben convertirse en electroimanes para su funcionamiento. Por lo tanto, necesitan de una alimentación externa. Y como son motores de corriente continua, la alimentación externa viene a través de un generador de corriente continua, como en este caso vemos una pila. ¿Qué va a hacer la pila? La pila va a dar una corriente continua a través de unos carbones, tanto al estator como al rotor. Al rotor lo alimenta a través de este colector partido. Entonces, una vez alimentado el rotor y el estator, se convierten en electroimanes y por lo tanto se polarizan. Y no nos olvidemos que polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen. Bajo ese principio de funcionamiento, el rotor empieza a girar. Y es así como la corriente eléctrica se convierte, o la energía eléctrica se convierte en energía mecánica. Principio de funcionamiento de un motor eléctrico de corriente continua. ¿Y el arrancador? Bueno, el arrancador también viene a ser un motor de corriente continua. Si vemos acá en esta gráfica, tenemos su rotor, al igual que bien nos he explicado las partes de un motor de corriente continua, ¿no? Tenemos también acá arriba su estator, y acá el colector mediante el cual va a llegar la energía al rotor. Acá tenemos los carbones que distribuyen la energía al rotor y al estator. Entonces ya estamos viendo que un arrancador tiene todas las condiciones para ser un motor de corriente continua. Además, se alimenta de la batería, y la batería es una fuente que nos da corriente continua. Entonces es un motor eléctrico que se alimenta de corriente continua, por lo tanto se le puede denominar motor de corriente continua. Y vemos el arrancador porque es una parte muy importante dentro de la unidad vehicular. La pregunta sería, ¿todo motor de arranque tiene la misma potencia? ¿Necesitaré la misma potencia para mover un auto que para mover una maquinaria pesada? Evidentemente que no. Acá tenemos una fórmula práctica para calcular la potencia de un arrancador. ¿De qué va a depender? Va a depender del volumen de la cilindrada, ¿no es cierto? ¿Cuánto de combustible consume ese motor? ¿Qué carga va a mover? Debe depender también del número de la revolución a la cual se va a mover ese motor.
debe depender también del tipo de motor, es gasolinero, es petrolero, debe depender también del rendimiento, los elementos para los cuales fueron fabricados. Y también se debe tener en cuenta un factor de seguridad. Si en nuestro cálculo nos sale 1, entonces por seguridad uno lo multiplica por un número mayor que 1 para obtener un buen, o para tener un arrancador que me pueda satisfacer el trabajo con mucha eficiencia. Acá tenemos dos factores por los cuales hay que multiplicar, ya que el volumen de la cilindrada, acá en la fórmula tendríamos que reemplazarlo en litros, ¿sí? Y las revoluciones en RPM. Se multiplica por los factores 0,736 y se divide entre 716,2 para obtener nuestras unidades en kilo. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Acá tenemos problema de aplicación. ¿Cuál será la potencia necesaria en el arranque que debe suministrar un motor eléctrico con un rendimiento mecánico del 85% y suponiendo un coeficiente de seguridad de 1,5 para poner en funcionamiento un motor de gasolina que tiene una cilindrada de 1200 centímetros cúbicos y un coeficiente térmico de K igual a 4, sabiendo que la velocidad mínima de encendido se produce a los 120 RPM. Entonces recurrimos a nuestra fórmula anterior recomendada, ¿no? Pero vamos a calcular primero nuestra potencia sin considerar el coeficiente de seguridad ni el rendimiento del motor, ¿de acuerdo? Entonces quedaría reducida de esta manera la fórmula de la potencia del motor de corriente continua, en este caso nuestro arrancador. O sea, acá viene a ser que viene a ser, depende del tipo de motor. En nuestro caso, que es motor a gasolina, acá será 4. Volumen de la cilindrada. No nos olvidemos que esto está relacionado con el consumo, con la cantidad de combustible, ¿sí?, que puede consumir un motor. En este caso, cuando tenemos la cilindrada 1200 centímetros cúbicos, que pasado a litros, que así debe estar en nuestra fórmula, es 1,2. También multiplicamos por N. N viene a ser los RPM mínimos de movimiento, que en nuestro problema son 120 RPM. Aquí lo tenemos, 120 RPM. Y todo eso se multiplica por los factores de conversión 0,736 y se divide entre 716,2 para obtener la respuesta en kilowatts. En este caso nos sale una potencia útil de 0,6 kilowatts. A esos 0,6 kilowatts se le multiplica por el factor de seguridad y se le divide entre el rendimiento de la máquina. Entonces nuestro factor de seguridad, ¿cuánto es? 1,5. Y el rendimiento de la máquina, 0,85. Ahora sí, nos sale que la potencia de nuestro arrancador debe ser de 1,06 kilowatts. ¿De acuerdo? Entonces es así como se calcula la potencia de un arrancador de acuerdo al trabajo que va a realizar. Conclusiones de la sesión. Se comprendió el principio de funcionamiento del motor de corriente continua. Se calculó la potencia del arrancador. Aquí tenemos algunas páginas para revisar y reforzar nuestros conocimientos. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.